Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, soy Poridania Chirinos y es un gusto acompañarlos. Sean todos bienvenidos, así comenzamos. Es noticia España porque miles de mujeres se salieron a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Los movimientos feministas se convocaron varias manifestaciones en todo el país que comenzaron la medianoche con un cacerolazo y una huelga feminista de 24 horas de duración. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en NTN 24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Tal como se tenía previsto este día en España, miles de mujeres salieron a las calles a protestar, a exigir mayores derechos. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. España vivió una jornada de paralización debido a las 24 horas de huelga feminista convocada en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Las acciones de reivindicación comenzaron desde la medianoche con la denominada cacerolada feminista. Luego, varias concentraciones y lecturas de manifiestos se dieron por todo el país. Pero el evento principal fue la multitudinaria manifestación y marcha que recorrió las principales calles de Madrid al son de la música, proclamas y varias representaciones artísticas. El movimiento feminista se ha instalado también en las casas, se ha instalado en los debates cotidianos que hacen las familias y que hacemos toda la sociedad civil. Y por eso nosotros decimos que es un movimiento feminista que se va a quedar y que vamos hasta que no haya un cambio verdaderamente para las mujeres en estos momentos. Por eso decimos que es un movimiento que se va a quedar en este debate. Pero esto no se trata y no es una cuestión de ni un día, esto no es una cuestión de una semana. Las propuestas que nosotras hemos formulado en esta huelga feminista son unas propuestas que venimos trabajando desde mucho tiempo, son unas propuestas que tienen que ver con las luchas protagonizadas por las mujeres en muchos campos y desde luego esto no se queda aquí. Unas reivindicaciones muy importantes en el ámbito de la economía y de los trabajos de cuidados que hacemos las mujeres, que son invisibles y están muy mal remunerados cuando se convierten en un trabajo laboral, como las empleadas de hogar. Por supuesto, en el ámbito de los cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos. Son, digamos, como el paraguas amplio dentro del que entran todas las reivindicaciones del movimiento feminista. Este 8 de marzo coincidió con la pre-campaña electoral española, situación que ha generado un choque de opiniones entre grupos de derecha e izquierda quienes han buscado en sus archivos quién es el partido que más ha legislado en favor de las mujeres. Amigos televidentes de la tarde, y algunos partidos políticos de derecha como el Partido Popular no quisieron ser parte de esta gran concentración. Organizaron una manifestación propia, todo esto porque aseguran que varios movimientos de izquierda se han apoderado de esta conmemoración. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Chelsea Manning, la exsoldado y exagente de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, que fue encarcelada una vez más este viernes. Manning, que suministró miles de documentos secretos de las guerras de Afganistán e Irak a Wikileaks, fue arrestada por negarse a declarar ante un gran jurado en el caso que investiga al portal de filtraciones. El juez del distrito, Claude Hilton, tomó la decisión después de una breve audiencia en la que Manning confirmó que no tiene intención de declarar sobre su divulgación de secretos militares en 2010. Según el juez, la exsoldado permanecerá encarcelada hasta que testifique o hasta que el gran jurado concluya su trabajo. Chelsea Manning recuperó su libertad en 2017 tras una conmutación de pena firmada por el expresidente Barack Obama. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela y mi cuenta @CESánchezM. La Secretaría General de la ONU instó a la comunidad internacional a trabajar más por lograr la equidad de género. Antonio Guterres, jefe de Naciones Unidas, destacó especialmente la necesidad de que haya más mujeres en posiciones de poder. Durante el Día Internacional de la Mujer también ha entregado declaraciones la presidenta de la Asamblea General de este organismo internacional, María Fernanda Espinosa. Habló sobre los retos que enfrenta el género femenino a nivel global. El reporte con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde.
Hola, feliz tarde para todos. La Secretaría General de Naciones Unidas ha hecho un llamado claro este 2019 a propósito del Día Internacional de la Mujer. Insta a los gobiernos del mundo a trabajar verdaderamente por lograr una equidad de géneros. Considera el organismo internacional que una verdadera igualdad entre hombres y mujeres es esencial para la prosperidad y progreso de la humanidad. Con las tendencias actuales tomará 2 siglos cerrar la brecha económica. Una brecha que se está expandiendo, no reduciéndose día a día. Y yo no acepto un mundo que le diga a mis nietas que la equidad económica puede esperar para las nietas de sus nietas. En este Día Internacional de la Mujer hago un llamado para una nueva visión de equidad y oportunidad para que la mitad de la población del mundo pueda contribuir a todo el éxito mundial. La Organización de Naciones Unidas en 2018 ya logró el propósito de tener una equidad de género en sus principales roles de liderazgo. No en vano, actualmente la presidenta de la Asamblea General es mujer, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien a propósito de esta fecha entregó declaraciones a la prensa. En sus propios términos describió los que considera son los retos esenciales para mujeres y niñas a nivel global. Hay millones de niñas que no acuden a la escuela, que cuando las mujeres salen a la luz pública, la opinión pública suele maltratarnos. Hay algo que se conoce como la violencia política con componente de género, y veo que las generaciones jóvenes están atemorizadas de que se las ubique en ese lugar. A propósito del Día Internacional de la Mujer, la Organización de Naciones Unidas también pidió a los gobiernos del mundo que fortalezcan sus programas de educación de forma tal que se combatan los estereotipos y la discriminación en contra de mujeres y niñas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto, Alejandro. Gracias. Y el presidente estadounidense Donald Trump se refirió este viernes a la condena contra su ex jefe de campaña Paul Manafort, quien fue sentenciado a 3 años y 11 meses de prisión tras ser hallado culpable de fraude fiscal. El mandatario respondió a la posibilidad de otorgar perdón presidencial a su ex asesor político. Me siento muy mal por Paul Manafort. Creo que ha sido un momento muy duro para él. Ni siquiera lo discuto, el único que lo comenta es usted, no lo he mencionado. Quiero saludar a esta hora a Carlos Rajo, periodista y analista político. Señor Rajo, una muy buena tarde, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Muy amable, gracias. Bienvenido. Lo primero, ¿cómo afecta la imagen del presidente Trump esta condena a su ex asesor de campaña Paul Manafort, sobre todo este año previo a los comicios presidenciales del 2020? Pues es una condena que no hay un veredicto claro, directo sobre el presidente Trump. Se le puede ver la mitad vacía del vaso y la mitad llena, y me explico. En un sentido, esto es una victoria, si se quiere, moral para el presidente Trump, en el sentido de que es una condena relativamente menor, muy pequeña, de todo lo que el mundo esperaba, de que los mismos fiscales habían pedido, de que los mismos parámetros de esta sentencia se establecen, que eran alrededor de 20 años. Entonces, en este sentido, no extraña de que el propio presidente Trump esta mañana, el viernes, hizo, ya como es costumbre, puso mensajes en Twitter en donde él canta victoria, sin decirlo claramente, pero canta victoria porque, repito, de alguna manera sí lo es, particularmente hacia sus bases, ¿no? Este hombre lo condenan por una cuestión menor, digo, por 4 años nada más, ni siquiera 4 años, y como el presidente lo establece, porque el juez ayer lo mencionó innecesariamente, dice el presidente, ya ven, no hubo colusión. Y hay que dejarlo claro, el juicio no era sobre colusión, este juicio era únicamente sobre los diferentes fraudes, sobre los diferentes delitos que este señor Paul Manafort había cometido. Pero repito, esa es la mitad llena del vaso, si se quiere, en favor del presidente Trump. La otra mitad, la mitad vacía, por supuesto que es un golpe tremendo porque establece que el hombre que fue jefe de campaña del entonces candidato Donald Trump estaba metido en una serie hasta el lodo de fraudes bancarios, fraudes de impuestos y muchos otros delitos que en su momento no los condenó el jurado, pero que después el mismo señor Manafort
cuando hizo un trato con los fiscales en el otro juicio que lo van a condenar la próxima semana, sí se declaró culpable. Entonces digo, es una larga respuesta, pero porque no hay un camino claro, depende cómo se le vea. Termina entonces el presidente Donald Trump sacando provecho de esta sentencia a Manafort, pues ya que no tiene nada que ver además con el tema de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, y no sé si comparte esta opinión conmigo, pero eso en lo político termina favoreciendo a Trump. Termina en particular, Carlos, porque la mayor parte de gente del público no tiene tiempo para estar apartando estas cuestiones. Que sí, que este juicio era sobre Manafort, pero no era sobre colusión, que sí era sobre el jefe de campaña de Donald Trump, pero no era sobre lo que hizo en la campaña, sino que lo que hizo en los años anteriores. Todos esos detalles se pierden en el gran mensaje que se envía. El gran mensaje que se envía es: era el hombre de Trump, sí, el que estaba enjuiciado, y al final de cuentas le dan un castigo menor. Es decir, la base de Trump en particular, esa para autoconvencerse todavía más. No hay que perder de vista, ya que tocamos ese elemento de la base del presidente Trump. Esta base no ha cambiado un centímetro desde que el señor llegó a la presidencia. Sigue con su entre 38 y 40, 42% de preferencia con ese público, y siempre vale a cuenta traer lo que dijo en su momento el candidato Trump: me paro en la Quinta Avenida, mato a alguien y la gente va a seguir conmigo. Esas bases, más allá de Manafort, más allá de los 4 años, siguen totalmente de corazón con Trump. Fíjese, hoy el presidente Donald Trump envía el mensaje de: me siento muy mal por la mala hora, el mal momento que está pasando Manafort, dejando, veo yo así, una vez más en el ambiente esa posibilidad, porque además no lo ha descartado nunca, de otorgarle un perdón presidencial. Es muy acertado el comentario que tú haces. Es dentro de las posibilidades o probabilidades de que haya un perdón eventualmente presidencial. Hay que recordar que el presidente, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, tiene todo el poder del mundo para perdonar a quien quiera, independientemente del proceso judicial. Entonces, en este caso, es posible que exista. Sobre lo que tú preguntas, si esto tendría efecto en la eventual campaña presidencial, de nuevo me refiero a lo que decía hace un rato, en el sentido de que a esas bases de Trump les cae bien, porque dicen: este presidente confirma lo que ha dicho siempre, es fiel a la gente que está cerca con él, es leal totalmente a la gente que no lo traiciona, pero por otro lado no avanza nada, porque para el gran público esto se ve mal. El perdonar a un hombre que ha sido declarado culpable con todas las de ley, de acuerdo al sistema judicial estadounidense, por los mismos ciudadanos que formaron parte de ese jurado. Digo, al estadounidense promedio le ve mal esto, pero repito, en este caso pareciera que toda la estrategia de Donald Trump para vis a vis, no solo para su mandato actual, sino que para la futura campaña presidencial, es cerrar, acercarse más, esa cuestión visceral que tiene con las bases, y no le importa a los independientes, ni mucho menos, por supuesto, a algunos demócratas que pudiera traer. Señor Carlos, en Estados Unidos el perdón presidencial puede ser cuestionado, es decir, ¿pueden ir los demócratas a una corte, por ejemplo, a tratar de rebatir esa decisión del presidente? Claro está, si fuera el caso. El perdón como tal, no. La única manera que puede haber, el único camino que pudiera explorarse judicial es en el sentido de si hay un intento criminal, como dirían los abogados, si hay dolo en ese mala fe, una acción contra la ley, un espíritu contra la ley en esa acción de dar el perdón. Un ejemplo pudiera ser perdonar a alguien como una cuestión de obstrucción de justicia. Es decir, yo te perdono a ti porque si no te perdono, la otra semana vas a hablar contra mí en un juicio que tenemos pendiente. Entonces, eso es obstrucción de justicia porque mediante el perdón estoy introduciendo un elemento en el proceso judicial. En este caso, ya pasó el proceso judicial sobre Manafort, entonces va a ser un tanto más difícil todavía probar que hubo intento criminal, porque los abogados del presidente van
a decir, pero si es que ya se juzgó a Manafort, ya nada más ni nada menos que el señor puede hacer, ya dijo lo que tenía que decir en la corte. Entonces digo, esa es una instancia, pero va a ser muy difícil probar que en ese eventual perdón ha habido dolo, ha habido una cuestión, un espíritu criminal para dar ese perdón. Ahora, permítame una consulta. Se ve cada vez más lejos, casi que se desvanece ya la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea sometido a un proceso de destitución. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, en términos de los tiempos políticos, todavía está. No hay, ese no es el problema. El problema es otra clase de problema político. Uno, hay que recordar que un impeachment, un juicio político, aun cuando pase la Cámara Baja, controlada por los demócratas, lo cual, bueno, ya vamos a ver, en un segundo lo analizo si podría pasar, pero aún si pasara, sin duda que no va a pasar con 2/3 de los votos que se necesitan en el Senado controlados por los republicanos. Ni siquiera una mayoría de republicanos, una mayoría simple de 51. Entonces, ese es el primer gran obstáculo. El segundo gran obstáculo es que muchos demócratas están convencidos que la única manera políticamente viable de hacer un impeachment, un juicio político, es si llevas a la mayoría de la nación contigo en ese barco. Es decir, tenés que convencer a la nación, más allá de que tú estés convencido política y legalmente de la justeza de esa cuestión como demócrata. Pelosi y la gente cercana a ella, el liderazgo demócrata en la Cámara, consideran que tenés que convencer, entre comillas, a mucha de la nación, si no es que a la nación toda, así como en su momento hubo convencimiento con Richard Nixon hace 40 y tantos años, para que se dé una situación de esta. De lo contrario, piensan, vas a quebrar a la nación, metes una cuña tremenda en la sociedad estadounidense, que quién sabe a dónde va a ir, con el agregado de que ya sabes el resultado que no va a pasar en ese Senado que acabamos de describir. Entonces, es complicado. Y un punto más es que los demócratas saben que si se deslizan, es decir, si no afinan la estrategia vis a vis el impeachment, el juicio político, pueden perder la elección presidencial de 2020. Es decir, se está cuidando la democracia estadounidense. De acuerdo. Sin embargo, es fácil para mí decirlo como observador político, como analista. Si le preguntas a las bases demócratas, a la gente joven, a la gente más radical del Partido Demócrata, te van a decir, si es que ya hay 100 causas de antemano para hacerle juicio político a este hombre. Es decir, es fácil entre nosotros como observadores ver si se está cuidando la democracia, esto y lo otro, pero insisto, si le preguntas a esas bases, muchos de esos ya que han recién arribado al Congreso, te van a decir, si es que este hombre ha hecho cualquier criminalidad, tiene que salir, tiene que hacerse el juicio político ya. Entonces, esa es otra de las pelotas en el aire que Pelosi tiene que jugar. ¿Cómo calmas a esas bases? ¿Cómo calmas a esa nueva generación de demócratas que te dicen si es que Donald Trump ya hizo miles de cosas para que haya juicio político contra él? Bien, quiero agradecer a Carlos Rajo, periodista, analista político, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Una feliz tarde para usted. Gracias. Hasta la próxima. Y el mandatario estadounidense también se refirió hoy a la más reciente polémica con el régimen de Corea del Norte. Trump reiteró que se sentiría decepcionado si se confirma que Pyongyang ha reanudado operaciones en su base de misiles, zona que, según el régimen, sería desmantelada. Me sorprendería de forma negativa si hiciera algo malo, de una manera negativa que no fuera según nuestro parecer. Pero ya veremos qué pasa. Cuando llegué bajo la administración de Obama, Corea del Norte fue un desastre. Íbamos a ir a la guerra. Lo sepan o no, íbamos a ir a la guerra. No hubo conversaciones, hubo pruebas. No tuvimos a nuestra gente de vuelta. No tuvimos a nuestros grandes rehenes de vuelta. Veamos qué pasa, pero estaría muy decepcionado si viera las pruebas. Hasta la fecha, 13.13 millones de venezolanos han huido de su país hacia diferentes destinos en Latinoamérica y el Caribe. Represión, falta de medicamentos y escasez de comida son algunos de los detonantes, según el informe preliminar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región que presentó la OEA. Cerca de 5.000 personas salen cada día de Venezuela. Emiliana Molina, nuestra periodista NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues son 200 migrantes venezolanos los que están cruzando por hora a países vecinos en la región de Latinoamérica, convirtiéndose Venezuela en el segundo país con la gran cantidad de migrantes en países vecinos alrededor del mundo, quedándose corto de Siria, que recordemos lleva al menos 7 años en conflicto. Los países más afectados, por supuesto, Colombia y Perú, y también las islas del Caribe como Curazao y Aruba. Curazao, por ejemplo, ya el 15% de su población es venezolana, mientras que en Aruba el 10% de su población son venezolanos. Por otro lado, Colombia ha recibido más de 1 millón de migrantes venezolanos, y este reporte preliminar, David Smolansky, quien es el coordinador de este informe, asegura que las infraestructuras de países como Colombia no dan abasto. De hecho, para ponérselos en perspectiva, en La Guajira, al menos el VIH ha aumentado en un 300% hasta el momento por la falta de servicios necesarios para ayudar a brindarle a estos migrantes lo que necesitan. El cambio más doloroso que he visto en el transcurso de mi vida es cómo pasamos de ser un país receptor de inmigración a un país de emigrantes. Y en un número y una proporción insólita, sobre todo en un país que no ha tenido ninguna guerra, ninguna catástrofe natural, ninguna causa ajena a la mala gerencia, a la mala conducción del gobierno y a la corrupción, al tiempo que una ideología absolutamente trasnochada que nunca supo imprimir el rumbo de crecimiento que Venezuela requería. Otro hallazgo importante fue la comparación en términos económicos, es decir, cuánto se ha invertido en otras crisis de refugiados en el mundo en comparación con la de Venezuela. Y en Venezuela, si bien generosamente se ha dado 163 millones de dólares, por las dimensiones de esta crisis, pues es insuficiente. Y además entendiendo que muchos países que están recibiendo venezolanos no cuentan con el servicio de infraestructura para atenderlos. El encargado de negocios ante Estados Unidos de parte de Venezuela por el gobierno interino, Carlos Vecchio, asegura que de hecho este tipo de flujo de migración es lo que quiere la dictadura de Nicolás Maduro, y por eso no ha cerrado completamente las fronteras. Ellos están incentivando que la gente se vaya, porque entonces tienen menos gente a quien mantener o darle de alimento, y a los pocos que quedan, entonces tengo un control social como lo reflejaba el informe. Y es una política clara cubana, y esas personas que están afuera luego mandan remesas, pero para alimentar el privilegio del poder y a quienes están en el poder y en la dictadura. Entonces esto responde a una filosofía política importada desde Cuba, influenciada por Cuba. Entonces eso es lo que tenemos que darnos cuenta también nosotros. Entonces por eso es que nunca han cerrado la frontera, o sea, muy intermitentemente. Este informe también hace un pronóstico y asegura que para el 2019, si esta dictadura continúa, veremos a más de 5 millones de migrantes venezolanos. Y si continúa Nicolás Maduro en el poder, para el 2020 veremos más de 7 millones de migrantes venezolanos. Smolansky también agradece a la comunidad internacional por el apoyo financiero que le han brindado a esta crisis, alrededor de 163 millones de dólares, pero asegura que esta ayuda no da abasto, pues tenemos en comparación alrededor de $300 anuales per cápita por cada venezolano que sale de su país natal, comparado con $5.000 anualmente per cápita para los refugiados desde Siria. Esta es toda la información que tenemos desde la CIDH. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto. Y el presidente Donald Trump de visita en el estado de Alabama para inspeccionar los daños causados por el poderoso paso de un tornado que el pasado domingo dejó 23 personas muertas. El mandatario viajó en compañía de su esposa Melania para visitar las zonas más afectadas. La noticia a esta hora con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde la Casa Blanca de Washington, 5 días después de los devastadores tornados que afectaron el este del estado de Alabama. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa han visitado el estado, en concreto las zonas más devastadas por estos tornados, como el condado de Lee y también la ciudad de Opelika. Es en ese lugar donde el mandatario y su esposa han podido hablar, charlar con las personas afectadas, con los supervivientes de esta tragedia, que en total costó la vida a 23 personas, entre ellas niños, también personas adultas, y también causó heridas a otras 60. El presidente y su esposa también han visitado los centros de acopio, donde los afectados pueden recibir ayuda. Hay que recordar que antes de poner rumbo a Alabama, el mandatario esta semana decidió decretar el estado de emergencia en la zona afectada ante la situación que enfrentan los ciudadanos en la zona.
Ahora mismo, como ustedes saben, estoy yendo a Alabama y vamos a estar revisando la situación allá. Estaré reuniéndome con el gobernador y también con la gente de Alabama por el fatal tornado que golpeó esa zona. También estaré en Florida, así que tenemos mucho trabajo y vamos a estar trabajando muy duro. Fueron cerca de 30 los tornados que azotaron el sur del país, 12 de ellos, insistimos, en el condado de Lee, para que tengan una idea de la fuerza de esos vientos, de por qué causaron tanta destrucción. En algunos momentos alcanzaron rachas de 270 kilómetros por hora. El presidente ha pedido a la agencia FEMA, Agencia de Gestión de Desastres de los Estados Unidos, que dé prioridad máxima de a más a esta tragedia. Pero algunos se preguntan por qué el presidente en algunas ocasiones pide un trato preferencial para algunas catástrofes y no para otras. En el caso de Puerto Rico, donde hubo 3.000 muertos, el presidente Trump se tardó 13 días en llegar y mientras esperaba hacía tweets sobre la controversia en el fútbol. En Houston, después de Harvey, fue 2 veces en los primeros 8 días y en Alabama acaba de ocurrir que en los primeros 5 días llega allí. Sabemos que Alabama es un estado que votó por Trump, Texas es un estado que votó por Trump, Puerto Rico no vota en las elecciones nacionales. Nosotros entendemos que esto se debe al oportunismo político de Trump, pero también a lo que llamamos racismo de desastre. Tras esta visita a Alabama, donde también aprovechó para reunirse con senadores, congresistas y el gobernador Kay Ivey, el presidente Donald Trump y su esposa van a poner rumbo esta tarde a su residencia de fin de semana, a Mar-a-Lago, en la Florida. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Una buena tarde. Sigue la falla eléctrica en Venezuela. En el primer corte del suministro fueron más de 20 horas a oscuras en 22 estados del país. Este apagón afectó a los hospitales, donde incluso de forma extraoficial se reportaron fallecidos. El régimen de Nicolás Maduro denunció un nuevo sabotaje. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. Por más de 20 horas, 22 estados de Venezuela, incluyendo a su capital, Caracas, permanecieron sin luz tras una falla eléctrica. Los servicios de transporte público y telefonía colapsaron, mientras que las calles se convirtieron en un mar de gente que intentaba llegar a sus hogares o movilizarse a sus trabajos. La poca preparación ante un evento como este causó caos. En los hospitales públicos las plantas eléctricas no funcionaron. Incluso fueron reportados de forma extraoficial fallecidos. Bueno, me dijeron que una niña murió. Una niñita que estaba entubada murió. Porque ahorita hablé con una mamá de terapia y ella, que es amiga mía, me contó que se había muerto una niña que estaba entubada. De la electricidad, eso fue lo que esta mañana se comentaban con las compañeras allá abajo. Lo que pasa es que hay muchas compañeras que tienen miedo porque no, después no nos van a dejar entrar al hospital. Además, no solo en el JM de Los Ríos, sino también en otros hospitales como el Universitario de Caracas, la falta de electricidad impidió que le fueran suministrados los tratamientos a los pacientes. No, ahí están los baños colapsados porque no hay agua. Desde ayer no hay agua. Desde ayer, ahorita es la hora que no ha llegado el agua. No hay luz desde ayer, bueno, está todo trancado. No hay luz y ven, anoche no pasaron los tratamientos a los niños, a los que les correspondía el tratamiento. Por lo menos el mío no está con la vía ni nada porque está esperando por cirugía. Todas las estaciones del metro de Caracas, su principal transporte público y de los trenes que conectan con las zonas aledañas se paralizaron, generando caos entre los usuarios. Ante esto, distintos voceros del régimen de Nicolás Maduro señalaron inmediatamente que se trataba de un sabotaje internacional. Han perpetrado un sabotaje criminal brutal en contra de nuestro sistema de generación en el Guri. Hemos sido objeto nuevamente de la guerra eléctrica. Esta vez nos atacaron la parte de generación y transmisión. La falla había sido ubicada en el sistema Guri, el principal del país, y el ministro Mota Domínguez aseguró que tan solo 3 horas tomaría repararla. Sin embargo, luego de pasar toda una noche sin luz, las preocupaciones de los ciudadanos comenzaron a cambiar. Surtir combustible, comprar alimentos y evitar que se pudrieran los que ya tenían en sus hogares. Esto, además de informarse ante el blackout de señales. Tengo aquí exactamente 3 horas. Y bueno, de verdad que ha sido también un despelote. Ha habido ayuda, pero la gente tampoco colabora, ¿sabes? Los ciudadanos aseguran que ya no creen en las excusas de quienes tienen el poder. No creen en sabotajes. Dicen que hay ineficiencia. Desde que yo estoy aquí, el año pasado también se fue la luz, como en los últimos de noviembre. Y se fue la luz en la noche, llegó como a las 10 de la noche y ya era para que esa planta estuviera arreglada. O sea, anoche no pudieron prenderla. Es increíble que te llegue la gente aquí muriéndose. No, mira, no hay luz, tienes que llevarlo para otro hospital. Entonces, ¿a qué otro hospital lo voy a llevar si tampoco hay luz? O sea, ¿en dónde lo van a atender? Yo no le creo ya nada, yo no creo en nadie, yo creo en Dios nada más. Dios es el único que puede
no sé, tocarle el corazón a esas personas para que en realidad todo esto mejore. A pesar de que el servicio comenzó a restablecerse en varias zonas del país luego del mediodía de este viernes, no ha sido reactivado en un 100%. Todavía grandes urbanizaciones continúan a oscuras. Desde buena parte de los sectores que hacen vida en Venezuela, principalmente los comerciales y empresariales, han criticado que este tipo de fallas ocurran en el país. Aseguran es por falta de mantenimiento al sistema eléctrico nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. El presidente encargado Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro y a quienes usurpan el poder por la falla. Además, calificó a los funcionarios del régimen de sádicos y asesinos. El apagón trajo consecuencias graves. 50% de los hospitales no cuentan con una planta eléctrica. Para Juan Guaidó es un acto sádico. Y debo decirlo de nuevo, aunque una palabra muy fea. Sádico régimen al aferrarse a un poder que ni le corresponde, que ni los votaron y que no goza de ningún tipo de afecto del pueblo de Venezuela. Para Juan Guaidó, dejar al pueblo morirse por falta de recursos es un asesinato. Y denunciamos claramente a este régimen por asesinato en este momento. Es responsabilidad del régimen cada vida que se pierde, y lo decíamos. El único que le pone costo a la transición en Venezuela es quien usurpa funciones en Miraflores. Un desfile de ministros en la cartera de energía eléctrica que durante 20 años se encargaron de malversar 100.000 millones de dólares. Y que se debe a que los recursos existentes para resolver el tema de la energía eléctrica se lo robaron. Y se lo robó una organización que se llama Derwick Corporation, en complicidad, por supuesto, con muchas otras, pero por supuesto también de manos de ladrones del Estado venezolano que tienen al pueblo sin luz. Esa es la realidad que está ocurriendo hoy en nuestra Venezuela, cuando cada ciudadano está cada vez más afectado por esta terrible dictadura. El presidente encargado Juan Guaidó invitó al régimen a excusarse. La tesis del sabotaje no se la cree ni el pueblo ni la comunidad internacional. ¿Por qué inventan el sabotaje? Por lo que han hecho siempre, la supuesta guerra económica, que no es tal. La supuesta invasión, que era ayuda humanitaria, que quemaron y bloquearon con comida y medicina. Un régimen que creó esta crisis, que generó este problema, tiene que excusarse, lamentablemente. Lamentable para nosotros. Ellos es el único elemento que les queda. Juan Guaidó invitó a los venezolanos a no desmayar y a tomar las calles este sábado hasta lograr un cambio hacia la democracia. Así se encuentran las calles de Venezuela, desoladas. Mientras el régimen de Nicolás Maduro busca culpables, los ciudadanos solo quieren soluciones. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y minutos después de iniciarse el apagón, el ministro de Comunicación e Información del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, acusó al senador estadounidense Marco Rubio de ser el responsable de la falta de luz en territorio venezolano. Esto dijo. Qué casualidad que menos de 3 minutos después de que se diera el sabotaje criminal técnico contra nuestro sistema de generación en Guri, aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí, el señor Marco Rubio, publicando un tuit donde decía: se queda sin suministro eléctrico Venezuela. El dueño de esos lacayos, que inmediatamente después empezaron a repetir marionetas como son, pues curiosamente o ejerciendo la facultad de la adivinación, anticipó que se iba a dar una situación de falla eléctrica, que no fue tal falla, fue un sabotaje perpetrado por aquellos que están desesperados, por aquellos que intentaron agredir la frontera y fueron detenidos por la determinación del pueblo de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro. De inmediato, Rubio respondió en su cuenta de Twitter a la acusación. El senador republicano aseguró que él no es el malo de la película. No, este no es el Dr. Evil de la película Austin Powers. Este es Caracas Bob Jorge Rodríguez, el ministro de Información del régimen de Maduro, quien reveló cómo yo saboteé personalmente una planta hidroeléctrica y causé un masivo apagón de amplitud nacional. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, fue más allá al referirse al apagón en Venezuela. A través de su cuenta también en Twitter, aseguró que próximamente lo que no habrá en el país será un régimen como el de Maduro. El apagón y la devastación que afecta a los venezolanos comunes y corrientes no se debe a los Estados Unidos, no es por Colombia, no es Ecuador o Brasil, Europa o cualquier otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro.
Las políticas de Maduro no traen nada más que oscuridad. Sin comida no hay medicina. Ahora, sin poder, a continuación, nada de Maduro. A otro tema, la caricaturista Raima Zuprani, quien por sus críticas gráficas al régimen de Nicolás Maduro debió abandonar el país hace unos años, llevó su popular obra El corazón de Raima a otro nivel. El dibujo, que se convirtió en un símbolo representativo de los venezolanos, ahora tiene una misión humanitaria y además ha sido entregado a un grupo de personalidades que para su creadora representan la lucha por la causa de la libertad en Venezuela, del que hace parte nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. La noticia la tiene Paola Serna desde Miami. Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este corazón de Raima, como se le conoce y en palabras de la propia artista, dejó de serlo hace mucho tiempo y se convirtió en el corazón de los venezolanos que luchan dentro y fuera del país porque regrese la libertad y la democracia. Raima ha decidido seleccionar un grupo de personas que para ella representan lo que es esta lucha dentro y fuera de Venezuela, y es por eso que ha decidido escalar su obra, que inició como un dibujo en el año 2014, a convertirse ahora en una obra en acrílico que le fue entregada a estas personalidades que para ella representan dicha lucha. Es un latir, es un dibujo que salió de la necesidad de traducir el momento emocional que estamos viviendo los venezolanos desde hace varios años. El quiebre, la resistencia, pero al mismo tiempo unificar los valores positivos de una sociedad que quiere seguir viviendo, que quiere seguir latiendo. Tengo la convicción que es el que mejor representa la realidad existencial de la Venezuela actual, que vive en diáspora hacia afuera y en diáspora también hacia adentro. No le bastaba la bandera, no le bastaba el recuerdo de Bolívar, no le bastaba el recuerdo de sus próceres, porque necesitaba encontrarse con Venezuela a través de un símbolo que le diese mayor realidad. No me lo merezco yo, se lo merecen los peruanos de verdad que quieren a los venezolanos. Estamos recibiendo una inmensa migración venezolana en nuestra casa con orgullo, con cariño, porque sabemos los sufrimientos, la crisis humanitaria de ese pueblo. Y compartimos con Colombia y otros países de la región el Grupo de Lima, que está luchando desde una perspectiva diplomática para lograr que regrese la democracia en libertad en Venezuela. Los dineros que se han recaudado de la venta de la obra de este corazón de Venezuela irán justamente a ayudar a aquellas personas en necesidad en este país a través de la Fundación Más is More. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Hasta pronto, gracias a Paola. Hay expectativa en Colombia por la decisión que anunciará el presidente Iván Duque sobre su posible objeción a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunas versiones no oficiales apuntan a que el mandatario se inclinaría por las críticas expresadas por diferentes sectores, especialmente la Fiscalía, y por eso objetará parcialmente la norma. Si así fuera, esta ley volvería al Congreso para que se estudien los artículos considerados inconvenientes por el Ejecutivo y que, en opinión de varios sectores del país, podrían afectar derechos de las víctimas y la garantía, además, de quienes se acogieron a la JEP no volverán a delinquir, so pena de perder todos los beneficios de la justicia alternativa. Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre es un gusto, buena tarde y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué le dice Solfato? ¿El presidente Duque finalmente va a objetar esta ley? La va a objetar. Creo que existen diferentes elementos que se han discutido en las últimas semanas. De manera particular hay que tener en cuenta que tan pronto se conoció el pronunciamiento o el estudio constitucional a cargo de la Corte, porque hay que tener en cuenta que esta era una ley estatutaria, demandaba un estudio de exequibilidad. Diferentes voces en Colombia, particularmente de quienes históricamente no han estado de acuerdo con la arquitectura o con el diseño judicial o jurídico de la Jurisdicción Especial de la Paz, inmediatamente
inmediatamente levantaron sus voces de protesta. Esto hace parte de un procedimiento que se ha adelantado en los últimos 6 meses a cuenta de diferentes proyectos, que algunos de ellos ya discutidos en el Congreso, y el anuncio de que existen 8 proyectos más para reformarla. Pero tan pronto el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presentó unas objeciones, 4 puntos muy importantes sobre la necesidad de modificar, porque a criterio de la Fiscalía son inconvenientes. Diferentes sectores han hecho eco a esta solicitud. Se habla en estos momentos en los corrillos o en los mentideros sobre 4 elementos que serían objetados por parte del presidente de la República, y todavía no está claro si acoge en su totalidad los 4 elementos más destacados de la necesidad que ha planteado el fiscal general de la Nación para adelantarlo. En medio de este ambiente, y adicionalmente, Carlos, con un escándalo muy fuerte que involucra al fiscal Carlos Julián Bermeo, con actos relacionados con corrupción, donde aparece igualmente en las diferentes escenas la intervención de autoridades norteamericanas por cuenta de una investigación relacionada con narcotráfico. Yo creo que el ambiente está, y por olfato lo digo, en el punto exacto para garantizar que se adelante una objeción. Creería yo que va a ser una objeción parcial de unos 6 puntos, lo cual obligaría al Congreso de la República a adelantar este estudio. Y hace muy pocas horas, Carlos, se conoció la renuncia de Marta Lucía Zamora, una profesional, una abogada muy reconocida en el país, pero que también acaba de ser llamada a imputación de cargos, no, a juicio por cuenta también de unos actos relacionados con, entre comillas, aparentemente actos de corrupción relacionados con una extralimitación de funciones. También aparece un tema muy sensible sobre quizás ligerezas relacionadas con el otorgamiento de unos permisos a exmiembros de la FARC. O sea, el ambiente está para que se objete. Jairo, pero ese escándalo del que hace referencia el fiscal recibiendo dinero y que obedece una investigación por narcotráfico, sí, quería preguntarte, ¿no obligaría automáticamente una reestructuración más profunda de la JEP como tal? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, y uno de los principios básicos, fundantes de toda democracia liberal, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, gira en torno de la protección de las instituciones, y los funcionarios o servidores públicos que falten a su deber ético de garantizar transparencia y el cumplimiento de sus deberes, o estar involucrados directamente en la comisión de delitos, deben ser sancionados. Uno de esos principios es protejamos las instituciones. La JEP, por cuestionada que ella sea desde el punto de vista del surgimiento, del nacimiento, pero también por cuenta de los últimos escándalos, debería ser, por lo menos en términos eminentemente teóricos, protegida como institución. Lamentablemente, dicen algunos analistas, este tipo de escándalos relacionados con corrupción, lo evidente que ha sido los videos que hemos conocido en Colombia, en América Latina, durante los últimos 8 días, el escándalo saltó el viernes de la semana pasada, lleva a que muchas personas piensen no solamente en la necesidad, en algunos casos, de objeciones parciales. Otros hablan de objeciones totales, pero también el Centro Democrático, que se mueve mucho en este ambiente y que ha hecho diferentes consultas, su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha hablado en diferentes momentos de la necesidad de eliminar la Justicia Especial para la Paz. Jairo, ¿qué opinas tú? ¿Por dónde irían los cambios? ¿En qué puntos debería haber modificación en esta ley? En mi opinión, hay un punto que yo no comulgo con él, no me gusta, y está relacionado precisamente con el juzgamiento a cargo de la JEP de los integrantes o exmiembros de las fuerzas militares o de la FARC, en términos generales combatientes en lo que fue hasta el 1 de diciembre del año 2016 el enfrentamiento armado que hubo con la FARC, combatientes que han cometido delitos relacionados con violencia sexual. Yo creo que ahí sí se tiene que hacer un ajuste. Yo no estoy de acuerdo con ese manejo. Reconozco que históricamente en materia de derecho internacional humanitario este tipo de situaciones, por polémico que pueda llegar a sonar, han sido cobijadas con medidas un poco más diferenciadas, benévolas frente a la participación de esos combatientes, pero creo que en pleno tercer milenio, en la situación en la cual nos encontramos, Carlos, yo creo que garantizar cierto nivel de impunidad a personas que han violado a niñas, especialmente menores de 14 años, es un acto impresentable, es un acto reprochable, es un acto que debe ser juzgado por la justicia ordinaria. En ese punto yo estaría de acuerdo de adelantar una reforma, pero esa reforma creo que no debería ir por esta vía.
por la vía de las objeciones. Creo que se deben presentar otros actos legislativos, independientemente de la objeción, para garantizar que este tipo de situaciones se reformen en el Congreso de la República, pero sin lugar a dudas, las violaciones sexuales deben ser juzgadas por la justicia ordinaria. Jairo, en el supuesto de que el próximo lunes, tengo entendido que es el próximo lunes la fecha límite, 11. El 11. Sí, el presidente Iván Duque dice, objetada la ley. El proceso de devolución al Congreso, ¿cuánto tiempo podría tardar? No tengo con claridad los términos establecidos por parte de la Ley Quinta del 92, que es una ley estatutaria igualmente que regula los diferentes procedimientos legislativos que deben adelantar los congresistas para garantizar no solamente el desarrollo legislativo, el control político, la presentación de diferentes iniciativas. Lo que sí está claro es que un procedimiento especial que entraría a ocupar el primer lugar de la agenda pública y sería evacuado en menos de 30 días, no solamente por la voluntad política que se ha expresado las diferentes bancadas en el Congreso de la República, sino porque es imposible pensar que la Justicia Especial para la Paz no tenga una ley estatutaria para cumplir con su cometido. Carlos, la justicia lleva 1 mes y 2, quizás 3 meses de estar ya adelantando procedimientos relacionados con sus actividades constitucionalmente establecidas, pero para que tengamos completamente certeza se requiere la ley. Yo creo que a partir del 11 de marzo, si se confirma las objeciones, sean estas parciales o total, creo que en menos de 30 días vamos a tener un resultado. Y se lo preguntaba porque 1 año, 2 meses funcionando, no hay el primer condenado por claro el tema que sí. de la justicia. Ese es uno de los dramas. Hay que tener en cuenta que difícilmente sin ley estatutaria y los procedimientos, o por lo menos el articulado procedimental que permita establecer con precisión de detalles no solamente cuáles son las diferentes hojas de ruta en casos que giran en torno de los delitos que se cometieron durante el conflicto armado con la paz, difícilmente puede avanzar, pero una cosa son los términos propios en materia procesal que deben cumplir los servidores públicos vinculados, en este caso con la Jurisdicción Especial para la Paz en la rama judicial, y otros completamente diferentes, los procedimientos y los tiempos que esperan las víctimas del conflicto armado, sean directas o indirectas, y en términos generales los colombianos. El tiempo marcha en contra de la administración de la Justicia Especial para la Paz, y es entendible que muchos sectores en el país tengan cierto grado de preocupación, pero Carlos, 1 año y 2 meses, digámoslo, 1 año largo para analizar, investigar, juzgar, administrar justicia de un conflicto de 50 años, yo creo que es un término muy pequeño, no es un término lo suficientemente garantista para que la Jurisdicción Especial para la Paz dicte sentencias relacionadas con lo que ocurrió durante 50 años. Lunes de la próxima semana, 11 de marzo, el presidente Duque dice la ley no va. Una decisión como esta, Jairo, ¿se ajusta al sentimiento del colombiano? Yo creo que en estos momentos sí se ajusta. En el día de hoy ha corrido el rumor de una encuesta aparentemente contratada por el Centro Democrático. Creo que es un tema que vamos a dejar para otro momento, porque ya viene el programa de la noche con una noticia bastante interesante, con una primicia sobre ese particular, pero lo que se conoce, por lo menos que se ha filtrado de fuentes muy confiables en materia política en Colombia, se dice que aproximadamente el 48% de los colombianos estaría de acuerdo en que se adelantara unas objeciones por cuenta de una mirada desfavorable a lo que ha sido el ejercicio de la Justicia Especial para la Paz. Si se confirma, y la noche muy seguramente tendrá la oportunidad de debatir este tema, yo creo que el ambiente de los colombianos es desfavorable frente a la JEP, y eso ambientaría mucho más la posibilidad o la probabilidad que el presidente Iván Duque objete por tardar este lunes la ley estatutaria que está en su escritorio, pero que muchos sectores necesitan para garantizar la buena marcha de la JEP. Esa opinión del expresidente Uribe, líder del Partido Centro Democrático, que tú dices no quiere la Justicia Especial para la Paz, ¿el presidente Duque podría en algún momento echar todo esto para atrás? Claro que sí. Yo creo que echar todo el acuerdo de paz no, pero sí muy seguramente si objeta un número importante de artículos o si hace una objeción total de la ley estatutaria sobre la JEP, muy seguramente se vendría una reforma muy importante. Y además yo creo que es predecible que esto ocurra. Los colombianos tienen que tener en cuenta que en las elecciones del primer semestre del año pasado, donde en segunda vuelta resultó elegido Iván Duque como el nuevo presidente de los colombianos, la plataforma política
política, lo que se denomina en términos jurídicos el plan de gobierno, tenía esbozados diferentes elementos que iban desde los problemas que se dio al desconocerse la victoria del no en el año 2016 y adelantar el procedimiento por otra vía, que fue la aprobación en el Congreso de la República del acuerdo que terminó siendo suscrito en el Teatro Colón. Desde ese momento hay muchas inquietudes sobre la falta de legitimidad. El candidato Iván Duque en su momento hablaba de la necesidad imperiosa por parte de ese partido político de entrar a cuestionar y de manera particular reformar diferentes apartes de lo que se conoce en estos momentos como la ley estatutaria, y desde ese punto de vista yo creo que le asiste razón al presidente Iván Duque gracias al principio de coherencia. Tenemos esto claro, nuestro líder es Álvaro Uribe Vélez como senador en estos momentos, queremos llegar al poder para reformar algunos elementos relacionados con la JEP y muy seguramente él va a honrar esa palabra y el 11 de marzo, es decir, el próximo lunes, va a presentar unas objeciones, pero ahí no se acaba el debate, Carlos, muy seguramente también en los próximos días, especialmente porque estamos a pocos días, el 20 de marzo pues inicia el segundo periodo de la legislatura que empezó el 20 de julio del año pasado. Muy seguramente se van a presentar, dicen algunos entendidos, 8 proyectos de ley para estudiar esas reformas, adelantar una discusión en el Congreso y garantizar igualmente que esos nuevos proyectos que se convertirían muy seguramente en una ley estatutaria sean de conocimiento para el estudio de exequibilidad de la Corte Constitucional y se conviertan en las reformas y lo que va a ser muy seguramente la nueva ley de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero agradecer a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, por compartir con nosotros estos minutos. Jairo, como siempre es un gusto, una feliz tarde. Para mí es un gusto estar contigo, gracias. Hasta la próxima. Cada año se habla particularmente en este día de la búsqueda de equidad de las peticiones para que las mujeres tengan opción de aspirar a cargos de importancia en distintas compañías. Hoy queremos ahondar en She Works, de la posibilidad además que han abierto para que las mujeres se puedan dar a conocer su perfil profesional y relacionarse así con particulares y compañías que puedan saber de sus capacidades. Ahora mismo tienen además una campaña denominada Ask a Woman, con la que se puede postular a mujeres que inspiran. Cualquier ciudadano a través de la internet podría hacerlo en simples pasos de registro y de subida de información utilizando diversos hashtags o etiquetas. Y para hablar de este tema nos acompaña Silvia Santamaría, directora de Marketing y Comunicación de Latinoamérica de la aplicación Transparent Business. Ya la veo en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenida a NTN24. Hola Carlos Eduardo, ¿qué tal? Es un gusto, bienvenida. Lo primero, ¿qué es She Works? Y además, ¿cómo contribuye a que la mujer pueda acceder a mejores puestos de trabajo? Ok, claro, mira, She Works es una de las grandes apuestas de nuestra empresa Transparent Business. Es básicamente una plataforma tecnológica que quiere empoderar a la mujer, brindándole oportunidades de trabajo flexibles, sin importar el lugar geográfico donde se encuentre ubicada o responsabilidades que tiene que no la dejan tener un trabajo de tiempo completo. Entonces, lo que hace She Works y Transparent Business es brindar herramientas para que tanto las empresas como los empleados tengan oportunidades laborales transparentes. Queremos con esta aplicación romper los paradigmas que tienen muchas empresas que piensan que el trabajo remoto no es rentable o no es eficiente, y por medio de nuestras herramientas de transparencia brindar esas mejores oportunidades. Ahora, cuando escucho hablar de trabajos flexibles me lleva a pensar, y usted lo decía allí, en salarios bajos. ¿Esto es así? No, nosotros hacemos una media del mercado. De hecho, tenemos personas en nuestra plataforma de todo el mundo. Entonces hacemos una media del mercado porque pues, las diferencias en salarios en el mundo varían muchísimo, pero hacemos una media del mercado para dar posibilidades de igualdad, que es lo que busca She Works, de inclusión e igualdad para todas las mujeres. Entonces no es de salarios básicos, de salarios bajos, perdón. De hecho, cada persona estipula el salario que quiere tener por horas. Señora Silvia, de alguna manera ustedes desde Transparent Business vigilan la relación laboral entre la mujer y la empresa que pida trabajar con ella.
Pues nosotros cuidamos que la relación laboral sea de respeto, sea de equidad, y a través de nuestras herramientas tecnológicas aseguramos que el trabajo del lado de la empresa y del lado del empleador sea lo más equitativo posible con todos los estándares de un trabajo normal. Ahora hablemos de la receptividad, de cómo han calado ustedes con esta aplicación SheWorks. Señora Silvia, ¿me escucha? Uy. ¿Perdón? ¿Y me escucha? Sí. Fíjese, le preguntaba que quería hablar con usted también sobre la receptividad que ha tenido esta aplicación SheWorks. ¿Cuántas mujeres ya han colocado su perfil allí a través de ustedes para poder optar a cargos buenos, a trabajo bien remunerado, a trabajo decente y que le permita además cumplir con otras facetas de su vida? Sí, mira, hemos tenido una aceptación muy grande, tenemos más de 60.000 mujeres inscritas. De hecho, hemos tenido también acercamientos y ya pues muchas cosas firmadas con gobiernos como el de Emiratos Árabes, donde allá las mujeres pues tienen muchas limitaciones, tanto laborales como de estudio. Entonces, la receptividad ha sido muy buena. Estamos también teniendo contacto con el banco el BI, para tener en Guatemala unas ofertas de capacitación para mujeres a través de SheWorks. Señora Silvia, hablemos también de Ask a Woman, esta campaña, cómo funciona, quiénes postulan, cuántas mujeres postuladas y si al final que reciben algún premio, alguna conexión mejor con alguna compañía. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros en SheWorks queremos, para celebrar el Día de la Mujer, hemos generado esta campaña de hashtag #AskAWoman. El hashtag surge de una frase célebre de Margaret Thatcher, donde ella decía, si quieres que algo suceda, pídele a una mujer que lo haga. Entonces, esta campaña lo que queremos es hacer un homenaje para las mujeres que hacen que las cosas sucedan. La invitación esta tarde es para que entren a la página web y nominen a las mujeres que hacen que las cosas sucedan, que los inspiran, que hacen que seamos mejores personas. No tenemos límite de mujeres, lo que queremos es que llenen la forma que está ahí en la página con la información de por qué esa mujer ha sido inspiradora en su vida. Y todos los días en nuestras redes sociales estaremos posteando a esas mujeres y también les daremos un espacio especial en nuestra página en la sección de mujeres destacadas. También queremos invitarlos a todos a que a través de sus redes sociales utilicen el hashtag de #AskAWoman e inviten a todos sus contactos de las redes para que entren a la página y nominen. No tenemos un límite de mujeres. No es un concurso, solo queremos que todas las mujeres sientan que sus acciones están trascendiendo y que van más allá de un simple gracias. Allí en la página de ustedes, en el sitio web, vemos a líderes políticas. Quería preguntarle, ¿mujeres de poder se han vinculado con ustedes? ¿Apoyan de alguna manera el trabajo que ustedes desempeñan? Sí, tenemos muchas mujeres influyentes, presidentes y expresidentes de multinacionales están apoyándonos. La verdad es que estamos muy enfocados en darle mucha fuerza a esta iniciativa porque vemos que el futuro es empoderar a las mujeres. Ahora, le pregunto a Silvia, la mujer que de alguna manera desde su trabajo, desde su oficio, se ha vinculado a esto en el rescate del perfil de la mujer, como posicionar además a la mujer en el mundo del empleo. Quería preguntarle, ¿usted en los últimos 10 años, 5 años, ha visto mejoría en este tema? Es decir, ¿ha visto más empoderamiento de la mujer, al menos aquí en la región, en Latinoamérica? Definitivamente. Yo he trabajado en varias multinacionales y en todas las multinacionales se está viviendo como una moda el tema de inclusión, el tema de involucrar a las mujeres. Ya casi, pues hay muchas veces en una oferta laboral que quieren que la primera opción sea una mujer. Obviamente aún tenemos una brecha muy grande y el problema más grande que tenemos es la flexibilidad laboral, que muchas empresas no la dan. Las estadísticas nos han contado que el 51% de las mujeres después de tener hijos abandonan sus trabajos por la falta de flexibilidad. Entonces, pues sí estamos viendo
muy buenos resultados, pero aún nos falta y eso es lo que queremos apalancar en SheWorks. Usted habla de un porcentaje de mujeres que una vez que se hacen madres deben abandonar el trabajo. Le quería preguntar por las que quieren ingresar. Normalmente se le pregunta si está casada, cuántos hijos tiene. ¿Eso ha mejorado o sigue siendo como una piedra en el camino para la mujer a la hora de obtener un buen empleo? Eso ha mejorado mucho. Ya los estándares de recursos humanos limitan ese tipo de preguntas porque es un poco sesgar pues el candidato por X o Y situación que no tiene nada que ver con su talento. O sea, lo que estamos viendo es que la tecnología puede romper la brecha que hay ahorita de género que hace que se separe el talento de las oportunidades. Y eso es lo que queremos que deje de pasar. Bueno, feliz Día de la Mujer para usted, por supuesto. Es Silvia Santamaría, directora de Marketing y Comunicación de Latinoamérica de la aplicación Transparent Business. Gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Fue un placer. Gracias, hasta luego. Una buena tarde. Multitudinarias marchas en Filipinas. Miles de mujeres se tomaron las calles de Manila, la capital, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, para rechazar la misoginia del presidente Rodrigo Duterte. Los ciudadanos rechazan las actitudes del mandatario que en sus discursos ha hecho chistes de violaciones y acoso a mujeres. La organizadora de la marcha aseguró que el comportamiento del jefe de Estado alienta a delincuentes y a abusadores. Un grito silencioso por las mujeres sirias con las manos atadas y levantadas en el aire. Miles de mujeres en Estambul, Turquía, hicieron crear conciencia sobre la penosa situación de las mujeres sirias que se encuentran en las prisiones del régimen de Bashar al-Assad. Así fue justamente como llamaron a su particular forma de protesta. El grito silencioso. Se estima que más de 13.000 mujeres han sido enviadas a la cárcel desde el comienzo del conflicto sirio, esto en el año 2011. 7.000 de ellas serían actualmente víctimas de vejámenes y torturas que el régimen de Damasco se empeña en negar. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana para todos.